No sé si después de mi saludo quisiera preguntarles que si me están escuchando, sí, o no tenemos el problema del día martes. Buenas tardes, doctor, ¿sí se escucha bien? Bien. Sí. Bueno. Bueno, ahorita voy a seguir con la siguiente melodía. No, eso no es una melodía, les iba a cantar, pero mejor ya no. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Siempre agradeciendo la presencia de ustedes aquí en la clase de Derecho Procesal Penal 1. Y así como ya más o menos lo había manifestado el doctor Mejía, Alberto Mejía, pues obviamente estábamos viendo las características del sistema mixto. No sé si nos quedamos ahí en esas características o ya de alguna manera la estábamos agotando. Esta ya la estábamos agotando, doctor. Ahorita nos corresponde la siguiente. ¿Será? Sí, es correcto. Te nos toca el sistema vigente en el país. Bueno, déjenmela en la anterior para recordarles un poco, ¿no? Por favor. Bueno, ya de alguna manera, pues como bien lo habíamos estado conversando, pues ya habíamos casi o posiblemente agotado lo del sistema mixto. Y como le digo, sí, lo conozco bastante bien y sé de la historia de esto, porque ya les había contado a ustedes que el código procesal anterior o el anterior sistema procesal que tuvimos nosotros era precisamente este mixto. Así como claramente lo indicaba el Código Procesal Penal de la época. Como le digo, eso fue una propuesta, un sistema creado, como ya se los había señalado, creado por Francia. Por eso le llaman sistema mixto o sistema francés, sistema mixto francés, porque precisamente fueron ellos los que crearon, tratando de alguna manera romper, no en su totalidad, claro está, con lo que era el sistema inquisitivo, que obviamente ya de alguna manera ya lo habíamos hablado y ya ustedes han escuchado historias de que era bastante cruel la forma en que se investigaba, la forma en que efectivamente se trataba de obtener la prueba o la plena prueba de que la persona efectivamente era culpable. Y obviamente le daban bastante preponderancia a la confesión. Solo que la verdad y la prueba, o sea, la confesión se obtenía incluso, como dice ahí, con el tormento. El tormento. ¿Verdad? O sea que era posible aplicar la tortura a efecto de que la persona confesara precisamente el delito. De alguna manera, si lo comparamos con el sistema anglosajón, todavía, como les digo yo, sigue siendo la confesión la prueba reina, o sea, la que más se busca, y por eso es que el sistema anglosajón todavía le da mucha importancia a la confesión. Una persona que es detenida por la comisión de un delito o después de una investigación es sometida a interrogatorio, un interrogatorio bastante fuerte, a un interrogatorio de horas y horas, incluso en distintos momentos y a distintas horas, a efecto de que al fin la persona esté aceptando o acepte los hechos, ¿no? Acepte el señalamiento de los hechos que se le hace. O sea, sigue para el sistema anglosajón la confesión, pues algo que debe de obtener y que la policía, de alguna manera, los investigadores que tienen a su cargo, precisamente, valga la redundancia, la investigación de ese delito, entonces somete a interrogatorios intensos. Claro, posiblemente no hay una tortura física como se acostumbraba o se hacía en la Inquisición, pero sí la declaración o la confesión o la aceptación de los hechos es intensa. Total que yo en lo personal califico que eso es prácticamente casi un tormento o una tortura psicológica, porque llevan hasta el cansancio a la persona con interrogatorio tras interrogatorio, pues así, bastante fuertes,
hasta que la persona pues llegue en un momento determinado a aceptar el hecho. Llega a aceptar que efectivamente lo cometió. Y eso es lo que presentan precisamente, como les decía yo, en la primera audiencia que se hace ante el tribunal o el equivalente al juez contralor, en donde en esa primera audiencia, que como ya se los había dicho, no es una audiencia de primera declaración. Esa primera audiencia es de, así como se mira en las películas, es una audiencia de imputación de cargos. Imputación de cargos, en donde en la audiencia, que no sé si ya se los había platicado, pero no está de más repetirlo, entonces obviamente en esa audiencia, ante el juez, se le hacen todo el señalamiento de los cargos, la evidencia, los medios de prueba, tal y de alguna manera como lo hace actualmente el Ministerio Público en una primera declaración, que le señala qué fueron lo que declararon los testigos, incluso le señalan cuál fueron, si hay algún método especial de investigación, como por ejemplo que podría haber sido la interceptación de las llamadas telefónicas, ¿verdad? La interceptación o el control que tienen sobre las llamadas, que obviamente en su oportunidad tuvieron que pedir autorización al juez para poder interceptarlas, o sea, las escuchas telefónicas, como se le conoce también, e interceptarlas y utilizarlas. Entonces, pues todo esto, ¿verdad? No sé si ustedes han seguido de alguna manera el tema de Zamora, y ven ustedes que en esa primera declaración que se hizo, obviamente el Ministerio Público presentó una serie de indicios o evidencias, e incluso se manifestó en relación a los abogados defensores. El abogado de los abogados defensores, en que de acuerdo a las escuchas telefónicas que ellos tenían, ellos habían participado también en una actividad donde se trataba de justificar ciertos actos cometidos o de alguna manera esconder o darle otra forma a una entrega de dinero que se le hizo precisamente al periodista Zamora. Entonces señalaron y dicen, mire, nosotros tenemos esta información, esto es lo que se escucha precisamente, en donde de alguna manera los abogados defensores, aun y cuando parece que cuenta con 4, pero los 2 principales que estaban a la par de él, ¿verdad? Que estaban a la par de él, habían estado en esa reunión donde ellos habían discutido precisamente en qué forma podrían esconder o justificar la entrega de una cantidad de dinero. Entonces, pues ahí señalaron estos hechos. Entonces, eso dio lugar a que, obviamente, porque prácticamente los abogados defensores, obviamente desde hace años trabajan con él, de alguna manera estaban de alguna manera involucrados con la posibilidad de ser señalados o sindicados también de un delito por esos hechos. Entonces, lo pusieron a disposición del juez y que se tomara la decisión, porque podría haber un conflicto de intereses, porque los abogados defensores también estaban, de alguna manera, eran partícipes de los hechos que se le estaban tratando de imputar o se le iban a imputar al periodista. Entonces ahí se suspendió un poco, se platicó y efectivamente tomaron la decisión de suspender la audiencia para poder nombrar otros abogados defensores en la próxima audiencia que se señalara. Y eso fue el término, porque efectivamente eso es lo que hace el Ministerio Público. Señala todos los hechos, intima, como nosotros decimos, al sindicado de los hechos que tienen, se le dice cuáles son las evidencias que tienen o los indicios que se tienen para poder formular precisamente esa imputación o esa intimación. Entonces, aquí en la primera declaración lo que se hace es que una vez que el Ministerio Público ha señalado todos los hechos, ha señalado los medios de investigación que ha practicado durante las primeras diligencias, como hemos visto que es una primera parte de la fase preparatoria, entonces le dan la palabra obviamente al sindicado
y le preguntan si él quiere declarar o no, porque está en su derecho, él es libre para poder declarar si así lo quiere o abstenerse, abstenerse y no declarar en ese momento, sino reservar su declaración para otro momento, que son las opciones que eventualmente vamos a ver que tiene. Pues en esa primera parte se parecen bastante al sistema anglosajón. Se parecen porque esa primera parte también lo hace el fiscal, el fiscal, el fiscal ante el juez, solo que después el juez no le pide en el sistema anglosajón que si quiere declarar, sino simplemente le dice, mire, ha escuchado los hechos, ha entendido usted de qué se le está indicando, ha explicado usted de que efectivamente hay evidencias y pruebas. Entonces quisiéramos saber cómo se declara usted, culpable o inocente de los hechos que aquí se le han imputado. Eso es lo que pregunta. Entonces la persona ahí en su momento, pues, sí se declara culpable o se declara inocente. Si se declara culpable, ¿verdad? Entonces ya previamente debió haber habido una negociación con el Ministerio Público, el fiscal, y obviamente ahí el fiscal, pues obviamente pedirá una pena o la pena de acuerdo a la negociación que se haya practicado, y entonces ahí lo acepta y por esa aceptación de cargos pues se negocia y ya se hace la condena, casi como un procedimiento abreviado, porque no van a juicio, no van a nada, sino que simplemente acepta los hechos. Ahora, si él se declara inocente, entonces el juez mirará su calendario y señalará el inicio o el momento en que se va a iniciar el juicio, la etapa del juicio o debate que se deberá dar, que se deberá hacerse pues, eventualmente. Eso es un poco la diferencia, ¿verdad? Un poco la diferencia. Que efectivamente en esa primera declaración, en ese momento que no tiene ni se le pide precisamente, salvo que él lo quisiera hacer, una declaración a la persona sindicada. Y claro, ahí es donde se entra en la negociación, aunque en Guatemala también existe esa negociación de alguna manera para obtener un criterio de oportunidad o en algún momento aplicar una medida sustitutiva o hacer alguna negociación con el Ministerio Público que también está autorizada y permitida y están dentro del proceso. Esa plática, que de alguna manera pues yo ya les había comentado de que eso es muy frecuente que se haga, ¿verdad? Con el Ministerio Público, llegar a un arreglo, llegar a una negociación a efecto de poder terminar cuanto antes y poder llegar a esto, a llegar a lo que se tiene que llegar, sin tanto demora. Entonces, como le digo, en ese sistema mixto inquisitivo, realmente una fase o etapa de primera declaración, ¿verdad? Sin tanta negociación puede efectivamente darse, ¿verdad? Pero no hay esa posibilidad o no había formas alternativas de resolución del conflicto. En el sistema mixto no lo hay. Por lo tanto, no hay una posibilidad, existía la posibilidad de negociar con el Ministerio Público, porque al final, en esa época, el Ministerio Público no tenía un papel preponderante. Es más, no existía realmente un Ministerio Público como tal. Eso se creó con posterioridad y cuando efectivamente se dio la vigencia del nuevo Código Procesal. Ahí es donde tuvieron que hacerse ciertos cambios, porque antes la Fiscalía era un departamento o una sección de la Procuraduría General de la Nación. Entonces había una sección penal donde efectivamente actuaban los abogados que de alguna manera representaban a la Procuraduría General en el hecho. ¿Y por qué? Porque el control de la investigación, el control de esa primera etapa preparatoria, si es que le queríamos dar,
sumarial o el sumario, como también le dicen, o era el nombre que recibía precisamente en el sistema mixto, que así se le llamaba el sumario, la tenía a su cargo el juez. Era el juez que realizaba la investigación. Claro, podía pedirle la ayuda a la policía o le ordenaba a la policía que hiciera algunas cosas, pero la investigación era del juez. Era el juez que investigaba. Es el juez que recibía los medios de investigación, porque esa fase sumaria, recordando el sistema inquisitivo, era también reservada. Era, como dice, secreta. Hay un libro, bueno, es una novela, pues, muy interesante, ¿verdad? Francesa, que efectivamente presenta ese caso, ¿verdad? No sé si lo teníamos. ¿Se recuerda de ese libro que hablábamos, mi estimado? ¿Cuál, Doc? ¿Cuál será? Ese libro, esa novela, donde les decía yo que estaba precisamente desarrollado un sistema mixto francés, que era precisamente una novela que ahorita se me fue un poco el nombre de eso. Oh, sí, sí recuerdo. Y de hecho yo creo que esa sí la tengo en PDF. Tiene que ver, no sé si es bueno, de hecho son dos novelas las que nosotros hemos, como quien dice, recomendado aquí en lectura. Uno es de la política que se dio en su momento, así uno la otra, sí, no muy recuerdo, pero yo creo que estos documentos sí los tengo. No, el de obvio sí se tiene, que es Derecho y Estado. El de Derecho y Estado exactamente es uno. El otro también lo tengo, pero tendría que ver el nombre. Ajá. Sí, pero sí sé cuál es. Sí, es el segundo texto este. Ajá. Ese lo voy a buscar. Sí, porque ya le digo, se me escapó. En donde precisamente se ve un caso, bueno, él escribió una novela después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la conflictividad que había, y efectivamente la persona describe en la novela cuál fue o cómo fue su proceso. Y obviamente dentro de esas explicaciones estaba el aspecto de la novela, pero cuando uno mira desde el aspecto procesal, estaba claramente cómo era el sistema mixto francés, porque obviamente la novela pues era francesa, pues. Entonces ahí claramente se ve cómo se desarrollaba, cómo se manejaba y cómo era precisamente que presentaban esa prueba y cómo el juez valoraba la prueba, que como les decía yo, la mayor parte, y ahí lo dice el documento, era tasada. Cuando hablamos de prueba tasada, estamos hablando precisamente de que la misma ley, el mismo código procesal señalaba la forma en que se debería valorar la prueba y cómo es que el juez le daba ese valor. Por lo tanto, no había opción para que él generara un criterio acerca de cómo era esto. Por tanto, la prueba claramente decía, esta vale tanto, esto se le aportará plena prueba, si hay una persona tal cosa. Incluso en esa época, en nuestro código procesal inclusive, estaba también dada lo que era la confesión. La confesión. Estaba también la confesión establecida como medio de prueba en el Código Procesal Penal, y obviamente la confesión lisa y llana, así que le llamaban, también es plena prueba. Ahora, si hay una confesión con justificantes de decir yo hice esto por otra cosa, entonces era una semi-plena prueba. Y que obviamente sometía a investigación esa justificación que él presentaba del por qué había cometido el delito, aun y cuando él ya había confesado. Claro, la confesión actualmente en la Constitución, ¿cómo la regula? Ustedes constitucionalistas, ¿cómo se regula en la Constitución actual la confesión?
¿Alguien recordará? Que señala acerca de la confesión ahorita la Constitución Política de la República de Guatemala. Hay un artículo específico que ahí lo señala. Es el interrogatorio. Ajá, exactamente. Artículo 9. Artículo 9 constitucional. ¿Mm? Bueno, ese es el interrogatorio extrajudicial, pero hay otro que se habla o se refiere directamente a lo que es la lo que es precisamente la confesión. A ver. Miren por ahí el artículo 16, por favor. No es el 16, licenciado. Declaración contra sí, parientes. Sí, exactamente, por favor. ¿Podrían leerlo? En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de la ley. O sea que de alguna manera la declaración contra sí, o sea, contra sí mismo o parientes, es obviamente, como dice ahí, es ilegal. Por lo tanto, la confesión como tal en este Código Procesal Penal, de acuerdo a la interpretación de la norma constitucional, no existe, no puede asistir. O sea, la confesión no puede tomarse en cuenta bajo ningún aspecto porque nadie está obligado ni declara contra sí mismo. Por lo tanto, la confesión no puede ser valorada. Por eso es que hay que hacer una diferencia en lo que es una confesión y una aceptación de cargos, que incluso ahorita está de moda bastante, ¿verdad? Está de moda por esa reforma que hicieron al Código Procesal Penal en cuanto a la aceptación de cargos. De alguna manera ya nosotros lo teníamos contemplado y que eso daba lugar a un procedimiento abreviado. Un procedimiento abreviado, donde prácticamente ya no había investigación, ya no iba a haber juicio o debate, sino que podría haber, ya sea en ese momento o durante la fase obviamente de investigación, de instrucción o investigación, ¿verdad? Esa primera fase del proceso, o en el momento de la fase intermedia. Podría haber todavía tiempo o momento para llegar a una negociación. Y esa negociación era precisamente lo que da lugar a una fase de una vez a dictarse sentencia. Pero en ese procedimiento abreviado, que debería ser negociado, debe ser negociado con el Ministerio Público para que él esté de acuerdo, entonces efectivamente, hay lo que se denomina una aceptación de cargos. No es confesión. Sí, simplemente aceptar los hechos que se le está señalando por el Ministerio Público, y eso es lo que tiene que dar. No obstante que hay una aceptación de cargos, óigase bien, el juez dentro del procedimiento tiene todavía la facultad de valorar los hechos que le están endilgando o se le están señalando al sindicado, y todavía la puede valorar. Y aún y cuando hayan llegado a un arreglo el Ministerio Público y el sindicado en cuanto al procedimiento abreviado, y que él ha aceptado los cargos, el juez al dictar sentencia puede todavía creer que los medios no son suficientes, que no hay prueba para poder condenar, y puede dictar con la libertad que le da el Código Procesal Penal una sentencia absolutoria. Puede todavía hacerlo. Imagínense ustedes.
¿Mm? Entonces, efectivamente, eso es bastante interesante. ¿Alguien había levantado la mano? No sé si había sido accidental por ahí. Yo, licenciado, A ver, ¿qué estás tomando? una pregunta. En cuanto No a digo, eso dice, de, porque si no le van a dar ganas, dice. Pues sí, cuénteme. en cuanto a esto de la aceptación de los cargos, licenciado, o cuando uno acepta los cargos, como dice usted, ¿será que le reducen la condena por el delito que, digamos, que hubiera cometido? Sí, sí. Obviamente en ese procedimiento abreviado, la pena no excede de 5 años. ¿Mm? No excede de 5 años la Ah, ya, pena que gracias, se licenciado. puede aplicar. Ajá, exactamente. Por eso es una negociación con eh, que se puede aceptar. Ya en su momento vamos a ver más el procedimiento abreviado, pero les quería decir precisamente que en tanto en los sistemas estos procesales la confesión sí tenía validez, en el actual sistema para ir avanzando no tiene esas calidades o esa característica, porque constitucionalmente en la Constitución veda o prohíbe precisamente la confesión contra sí mismo o sus parientes. ¿Mm? O sea, la persona no puede confesar. Y si lo hiciera, como ya se los dije, el juez no puede tomar en cuenta ni valorar esa confesión. Por lo tanto, es como que no se hubiera confesado, no se hubiera hecho. ¿Mm? Lo más que se pudiera hacer con la declaración de él, de que la confesión, es de repente llegar a un arreglo con el Ministerio Público, si con el Ministerio Público considera que una pena de un máximo de 5 años es suficiente. ¿Mm? Es suficiente para poder sancionar a la persona por el hecho que se le está imputando. ¿Mm? Así es como de alguna manera se da. Entonces, ya le digo, realmente en el sistema mixto francés, pues no dejaba mucho espacio al juez o a las partes para poder resolver. En el sistema mixto, incluso, como les digo yo, la Procuraduría General de la Nación, el fiscal, como quien dice, de la PGN, porque todavía tiene una sección de fiscales cuando hay un hecho que de alguna manera afecta a los intereses del Estado en que participan. Entonces, como le digo, en esta sección, pues no tenía un papel preponderante, porque al final el juez era el que investigaba, el juez era el que decidía, y el juez al final, como ellos mismos decían, somos los mejores defensores. ¿Ah? Realmente la defensa también nosotros la tenemos cargo, porque nosotros podemos en ese momento alegar o resolver cosas que favorecen a la persona del reo de acuerdo a los hechos y de acuerdo al criterio que nosotros tengamos sobre el caso y de lo que los medios de prueba nos han informado acerca del hecho. Total que en aquella época y cuando empezó a hacerse la propuesta del nuevo Código Procesal Penal en que debería crearse o de alguna manera reformarse la ley de la Procuraduría General de la Nación, en que se iba a crear en esa sección que antes era del Ministerio Público, se iba a crear una institución nueva, una institución diferente que en su momento iba a asumir el papel de tener a su cargo la fase de investigación, de instrucción o fase preparatoria, como también le decimos, iba a tener a su cargo. Era el Ministerio Público el que iba a hacer. Y es más, a esa institución se le iba a dar el ejercicio de la acción. O sea, el ejercicio de la acción penal iba a ser del Ministerio Público. Entonces ahí fue cuando ya se hizo las modificaciones y los cambios para obviamente crear lo que era o el Ministerio Público tal y como nosotros lo conocemos actualmente. Tal y como nosotros lo conocemos actualmente, todo esto tuvo que no solo reformarse, reformarse, obviamente, ¿cómo se llama? El Código Procesal Penal también tuvo que hacerse reformas a lo que era la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Eso reforma, de alguna manera se hizo en 1993 cuando salió, ¿verdad?
Cuando miran ustedes la Constitución Política de la República de Guatemala, ahí mismo les señalan lo relativo, lo relativo precisamente a las modificaciones que se hizo, que está en el artículo 151, que es donde está el capítulo 6 y que se refiere a las reformas hechas a la Constitución, respecto a las nuevas, a la nueva ley procesal o al nuevo código procesal que estaba vigente, ¿verdad? Y ahí, como les digo yo, es donde ya le da las características, señala la función y obviamente le da el carácter de auxiliar de la Administración de Justicia al Ministerio Público, que antes era, como le digo, un adendo o estaba dentro de lo que era la Procuraduría General de la Nación. Bueno, pero bueno, esas son cosas que se dan. Pues bueno, entonces ya les digo, Luis Eduardo, cuénteme. Sí, una pregunta, como estaba hablando de la aceptación de los cargos. Sí. En el caso Zamora, si él se declara culpable, también le van a dar 5 años de sentencia. Lo que pasa es que, ya le digo, él acepta los cargos, pero obviamente, ¿verdad? El procedimiento abreviado procede si el Ministerio Público considera que es aplicable una pena no mayor de 5 años. Porque el Ministerio Público, él puede querer aceptar los cargos, pero el Ministerio Público dice no lo acepto. Y además, por la cantidad de hechos que se le están tratando de sindicar, fácilmente la pena, como ha estado saliendo en los medios de comunicación, fácilmente podría llegar a los 20 años. Entonces yo creo que sería muy difícil que se pudiera llegar a ese tipo de negociación con el MP. Bueno, no sé qué están pensando ellos o qué es lo que ellos pretenden, ¿verdad? Al final de cuentas, no sé qué quieren, ¿verdad? O no se puede uno saber realmente en este momento qué es lo que están buscando, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. O sea... Ok, muchas gracias. Solo me quedó duda, como dijo que si hay una aceptación de los cargos, la sentencia podría ser de 5 años, dije qué fácil va a ser salir. Sí, claro. Claro, en la nueva legislación, el nuevo punto sobre la aceptación de cargos, ¿verdad? Que ahí se habla como aceptación de cargos, parece que hay otro tipo de negociaciones, incluso hay una exoneración de la pena, pues en algunos casos, ¿no? En cambio, en el procedimiento abreviado actual, la aceptación de cargos solo da lugar a la iniciación del procedimiento abreviado y aceptar una pena que no exceda de los 5 años. Sí, pues porque y claro, si hay una pena... condena de 5 años, podría optar por el criterio de oportunidad. Bueno, no, si hay pena de 5 años, lo que se podría hacer fácilmente es, obviamente, como dice, una conmuta. Una conmuta quiere decir que la pena de prisión que no exceda de 5 años puede conmutarse, puede cambiarse a una pena de multa. Ajá, dineraria. Sí, exactamente. Entonces ya no es una pena de prisión, sino es una multa de carácter económico, en el cual se le impone a la persona una multa. ¿Por qué? Porque la conmuta permite eso, que toda pena no mayor de 5 años es posible modificar o cambiar por una pena que se convierte en una multa. Muchas gracias. Exactamente. Bueno, entonces eso es, no sé, eso es lo que les tenía que hablar y como les digo, tendría que basarla un poco en lo que vamos a ver en el Código Procesal anterior, posterior, ¿verdad? Que es la actual legislación que nosotros tenemos. Bueno, no creo que hayan preguntas, pero si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta sobre el sistema mixto y todavía la crueldad que todavía tenía un poco con esto, por la forma en que se daba el proceso, en que obviamente no había un ministerio público autónomo, no había mucha libertad, porque ahí sí que el control de todo el caso lo tenían los jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia. Y como les digo, el sistema mixto todavía está muy vigente, se le han hecho algunas modificaciones. Obviamente todavía Francia sigue trabajando con él, España lo tiene hasta cierto grado, con algunas modificaciones, algunos cambiecitos por ahí,
pero básicamente tienen el mismo. La policía investiga, existe el fiscal, que es el que actúa ante el juez, y es el juez el que tiene la última palabra y es el que dice no, no investiguen o no hagan esto, no hagan lo otro. Eso es lo que tiene. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que tendrían al respecto. Si no la hay, pues pasaremos a la siguiente. Bueno, entonces, una de las cosas que efectivamente dio lugar precisamente a la implementación del sistema acusatorio fue precisamente la nueva Constitución Política de la República de Guatemala. Ese libro que estaba mencionando el doctor Alberto Mejía sobre lo que es el Estado, gobierno y sociedad. De alguna manera que tiene mucha incidencia precisamente en el derecho procesal penal o en el derecho penal en sí. Entonces, ese cambio constitucional crea realmente un nuevo Estado o una nueva forma de Estado, porque el otro era bastante, como quien dice, no había muchos derechos constitucionales o derechos individuales que se protegían dentro de la constitución política anterior, ¿verdad? Y en el cambio de constitución, en donde incluso ya tenía una sección bastante amplia sobre lo que son los derechos humanos o los derechos fundamentales. Entonces dio lugar precisamente, ¿verdad? Porque se supone que es un modelo de un sistema que efectivamente responde a un modelo de Estado social y democrático y de derecho, donde efectivamente los derechos individuales, los derechos humanos están debidamente protegidos, porque así es como lo manda y ordena la Constitución. Y obviamente las leyes orgánicas tienen que responder a ese modelo. Es más, he de decirles que ya el proceso penal, el Código Procesal Penal, ya no era no había mucha concordancia con la nueva Constitución. Con la nueva Constitución ya no había mucha concordancia. Entonces la Constitución pues no se aplicaba tanto en ese momento. No aplicaba tanto con el Código Procesal Mixto que teníamos con anterioridad. Incluso hubo reformas al Código Procesal Penal, ¿verdad? O sea, hubo algunos, ¿cómo se llama? Dado eso, entonces se le hizo algunos cambios. Fíjense ustedes, la Constitución Política, ¿en qué año cobró vigencia? La actual. En 1985. Exactamente, 1985. Y el Código Procesal Penal, después de las discusiones y los tiempos que se llevan para poder aprobarlo, fíjese usted, fue decretado en 1992. O sea, pasaron 17 años. Y a los 17 años, que era bastante temprano, dadas las características de Guatemala, dadas las características políticas y cómo eran todas las cosas, 17 años. Aún y a pesar de que el Código Procesal Penal tardó en cobrar vigencia por todos los amparos o todas las oposiciones que hubo precisamente para el sistema procesal que en ese momento se iba a aplicar. Incluso habían muchos abogados, sobre todo los más maduros, los grandes, que decían que no era necesario cambiar todo un código procesal penal y darle todo un cambio o darle vuelta como se estaba haciendo, que solamente era suficiente hacer alguna que otra reforma o hacerle reformas, ¿verdad? Y que eso no era necesario, no era indispensable, porque de manera del Código Procesal Penal estaba muy bien hecho. Lo que pasa es que lo que yo les he dicho, o no sé si les he hecho ese comentario, lamentablemente las características de nosotros como abogados es que somos muy conservadores, somos muy difíciles para aceptar reformas o cambios precisamente
que de alguna manera le dan cara vuelta a todo el sistema y se hace algo totalmente distinto. Entonces, nosotros somos más conservadores, no somos pro cambio ni por un mejoramiento, ¿no? Somos un poco renuentes a aceptar. Claro, no digo de los abogados nosotros en Guatemala, sino los abogados en cualquier país. En cualquier país, siempre los abogados tenemos esa característica de conservar, no querer hacer muchos cambios, mantenerlos, porque obviamente un nuevo Código Procesal Penal, por una parte, implica también que todos los abogados vamos a tener que estudiar. Vamos a tener que aprender un nuevo modelo y meterse a estudiar ya a cierta edad nuevas cosas, sí se vuelve complicado, se vuelve muy complicado. Y esto, como le digo, ya lo he visto porque en los países que he estado, cuando hemos visto las reformas y todo, yo he hecho siempre la pregunta, ¿va? De observancia, y miren, ¿y los fiscales están de acuerdo o los abogados se manifestaron a favor de, o qué piensan ellos? Entonces, la mayoría de veces, cuando hay reformas, siempre me dicen la misma, me cantan la misma canción, pues hubo mucha oposición, no muy les gusta. Incluso, ¿verdad? En el Código Procesal Penal se cambió porque ya no iban a haber resoluciones escritas. Bueno, salvo la sentencia, salvo las resoluciones, algunas que había. Pero en la mayoría de las audiencias que se tienen para resolver cosas de puro trámite y cositas que no afectan el fondo del asunto, pues, aspectos de forma, se quitó que la resolución fuera por escrito. Incluso la resolución es oral. El juez, después de terminada la audiencia, haber hecho todo el trámite y las diligencias, se agotado los trámites, el juez dicta la resolución. Pero copia escrita de esa resolución no lo hay, como lo había antes en el sistema escrito. Entonces, pues dice, mire, yo necesito la resolución, pero ¿dónde está el documento? ¿Dónde está la resolución? Era lo que se alegaba, porque aquí también se alegó bastante. ¿Dónde está la resolución? Mire, lo que se hace es que usted pide un audio, pide un CD, ¿verdad? De la resolución, o lleva su USB para que le den una copia de lo que fue la audiencia, y ahí va a encontrar usted la resolución. Pero ¿dónde está? O sea, era inaceptable, o no se podía pensar por parte de nuestros abogados de que, incluso que ya estábamos en el nuevo proceso penal, porque eso fue posterior, de que el juez al final no le diera la resolución por escrito. Fue problema. Y fíjense ustedes hasta dónde llega eso. Cuando llegué a Corea en una segunda oportunidad, porque estuve en una primera oportunidad donde efectivamente estábamos viendo el modelo de lo que era la justicia penal, lo que era el derecho penal y la prisión o el sistema penitenciario en Corea, que fui a esa actividad donde nos presentaban. Estos son, como le digo, reuniones de alguna manera promovidas por Naciones Unidas respecto a los sistemas de justicia penal. Entonces, cuando fuimos, obviamente ya tenían el Código Procesal Penal y obviamente me enseñaron y nos enseñaron, porque éramos un grupo considerable de personas que acudimos de varios países a ver esto. Pues yo noté de que el código, el procedimiento era muy similar al nuestro. Era similar. No puedo decir iguales exactamente, ¿no? Pero era muy similar. Total que en el mismo Corea, el sistema procesal es similar a nuestro. Y yo cuando fui allá decía, bueno, ¿qué tendrán estos? Como uno dice realmente a los ojos rasgados, ¿verdad? Y estos chinos, ¿qué tendrán de nuevo? Pues, ¿verdad? Esos chinos, ¿qué tienen? ¿Cómo será su procedimiento penal? ¿Y cuál será el proceso? ¿Cómo se hace justicia penal allá, verdad? Y cuando fui, y cuando fuimos y todo, vi que el sistema era muy similar. Tenían las mismas instituciones, que era el Ministerio Público, y era un ente investigador, porque era tan organizado que el mismo Ministerio Público tenía incorporado un área de investigación tipo INASIF, que es un ente autónomo que se crea posteriormente.
donde hacen las investigaciones científicas. En cambio ahí, ese Ministerio Público tenía ya incorporado esta sección dentro del Ministerio Público, donde hacían toda clase de investigaciones y practicaban todas esas investigaciones que tenían. Y toda la cuestión, y efectivamente, chica, digo, qué interesante. Incluso algo muy particular que nos estaban mostrando con mucho orgullo, con mucha felicidad, ¿verdad? De que decía, y mire, nosotros tenemos un ente autónomo que tiene competencias sobre el tema constitucional. Es decir, tenían una corte de constitucionalidad igual que la que tenemos nosotros, y en ellos tenía muy poco tiempo de haberse iniciado precisamente una corte de constitucionalidad. Y entonces ellos hablaban de que era algo extraordinario, era un modelo tan novedoso que incluso muchos otros países o representantes de países les llegaban a visitar. Recuérdense que cuando no había Corte de Constitucionalidad, era la Corte Suprema de Justicia la que asumía la competencia en el tema constitucional también. Pues obviamente, cuando llegó la Corte de Constitucionalidad, pues se hicieron la diferencia y todo eso pasó a nomás de la CC. Pues allá estaban precisamente presumiendo de una Corte de Constitucionalidad. Y entonces, bueno, yo los escuché y todo, y muy interesante, y ustedes, no, si nosotros no tenemos eso, de otros países, ¿verdad? Porque fueron varios países los que estuvieron ahí en ese tema, que, como le digo, íbamos, habían latinoamericanos, habían otras personas de Asia también, que no eran precisamente coreanos, habían japoneses, habían algunos de Europa y todo, que habíamos ido a eso. Entonces, bueno, ninguno tenía. Y de repente, así platicándolo y todo, y dice, miren, ¿y qué le parece a usted este modelo? Como para ponerlo en Guatemala. Disculpe, me dice, nosotros ya lo tenemos. Y también tenemos una Corte de Constitucionalidad con esas calidades con las que ustedes están diciendo. Claro, salvo algunas excepciones, pero sí nosotros tenemos el mismo modelo de justicia constitucional. Claro, ahí teníamos que expresarnos en inglés porque era la forma en que nos hablaban ahí, porque el requisito para ir a esa actividad era que uno hablara en inglés y conociera el inglés. Y entonces sí, les hablé que también nosotros teníamos ya ese modelo. Por lo tanto, para nosotros no resultaba tan novedoso, aunque también, al igual que ellos, en muchos países a nivel latinoamericano o vecinos, no tenían una Corte de Constitucionalidad. Pero nosotros sí lo teníamos. Sorpresa, ¿va? Según mi dice, como quien dice, me querían sorprender con... me querían enseñar que era el agua azucarada, ¿va? Bueno, qué fregados. Bueno, sucedió eso, ¿no? Que había Corte de Constitucionalidad y nosotros ya la teníamos también. Tenía pocos años también y nosotros ya lo teníamos. Cuando fui en una segunda oportunidad, porque teníamos que hacer en esa segunda oportunidad a lo que fuimos invitados, una propuesta para el mejoramiento del sistema de justicia en Guatemala, sobre todo justicia penal, una propuesta para que de alguna manera fuera tomado por centro de, como quien dice, de cooperación internacional, ¿verdad? Una organización que obviamente era o una especie de organización dentro del Estado que de alguna manera es cooperante con los demás países que son parte de Naciones Unidas. Entonces, precisamente esta unidad. Entonces fuimos y todo, y también nos presentaron algunas novedosas. Y dentro de las novedades que estaba presentando también Corea, era precisamente que ya las resoluciones dentro del proceso penal ya no iban a ser escritas. Dije yo, estos vienen a como quien dice, asustar con el petate del muerto. Eso ya lo sabemos nosotros y va de oírlos y todo, porque recién, si mucho, tenían 6 meses o un poco menos de un año, no me acuerdo, 6 meses, en que habían empezado con el modelo. Qué interesante, va. Y entonces una de mis preguntas que sí hice fue, y miren, y los abogados y los demás, no pusieron pero, sí aceptaron precisamente el cambio. No, me dijo, hubo un montón de oposición porque no querían, porque ellos necesitaban ver la resolución escrita y todo.
Y la resolución, pues, se da, pues, lo que uno quiere ver es el papel, pero la resolución está dada. Y eso es lo que a veces no aceptaban los abogados, porque su imagen de resolución es tener un papel en la mano. Es la que teníamos. Entonces, así como en lo civil, en lo laboral y todo. Bye. Y entonces dice, y entonces sí hubo oposición. Sí, es que a los abogados les cuesta entender y cuesta aceptar los cambios, me dijeron. Entonces le digo, el mismo problema tenemos nosotros, es igual. ¿Y ustedes? Nosotros también tenemos esto, le dijo, solo que nosotros lo tenemos desde hace un año y ustedes más o menos como poco menos de un año. O sea que íbamos un poco más adelantados, pero el modelo procesal es el mismo y no estamos hablando de un modelo procesal tipo para Iberoamérica. Estábamos hablando de un nuevo sistema que se estaba dando con las mismas características que tenemos nosotros en nuestro código. Por eso es que le digo, el sistema procesal que tenemos actualmente es decirles que está universalizado, porque el mismo modelo tenemos en toda Latinoamérica. Y República Dominicana también tenemos ahí este sistema con las mismas características. Y como ven ustedes, son las mismas características y se los puedo asegurar yo que lo tienen en Corea. Por lo tanto, es un modelo bastante moderno que tiende precisamente, o su tendencia es precisamente hacer efectiva la protección constitucional, la protección constitucional o la protección al ciudadano. Porque como ya les he dicho otras veces, el derecho penal es un instrumento violento en manos del Estado. Por lo tanto, deben haber normas jurídicas, debe una norma constitucional que limite ese ejercicio del poder. Y ese ejercicio del poder, con sus limitaciones, que es constitucional, porque para eso sirve la Constitución, limitar el poder del Estado, que obviamente también de alguna manera esas normas constitucionales que protegen a los derechos fundamentales, los derechos individuales, entonces también de alguna manera en el proceso penal también se contemplaran y estuviera limitado. Eso es lo que de alguna manera expresa esta primera diapositiva. Podría rogarle a alguien que la lea así en voz alta, porque a veces leerla todos la leemos, pero al oírla también captamos algunas cosas que a veces no lo leemos. Por favor, alguien que lea esa diapositiva. Sistema vigente en nuestro país. Implementación del sistema acusatorio. El Código Procesal Penal Decreto 51-92 importa a Guatemala el sistema acusatorio. Responde a concepciones políticas democráticas en las cuales encuentra reconocimiento, protección y tutela a las garantías individuales. Se caracteriza por la separación de las funciones de investigar y juzgar, con lo que el órgano jurisdiccional no está vinculado a las pretensiones concretas del querellante o de la sociedad presentada por el Ministerio Público. Coloca al imputado en igualdad de derechos con la parte acusadora. Está dominado por las reglas de la publicidad y la oralidad de las actuaciones judiciales y de la concentración e inmediación de la prueba. Bueno, ahí tenemos precisamente, en resumidas palabras, lo que yo de alguna manera le estaba diciendo. Y obviamente esta parte la vamos a desarrollar, porque el siguiente punto precisamente del programa explica lo relativo al derecho constitucional o la constitución política y el papel que le corresponde dentro del proceso penal, que es uno de los siguientes puntos. Y efectivamente, ahí que es bastante importante, e incluso ahí tengo alguna presentación muy interesante sobre el derecho constitucional en el proceso penal, que me sirvió para hacer una presentación a nivel internacional sobre los derechos, el derecho constitucional y el proceso penal. Porque de alguna manera, podríamos decirlos así coloquialmente, había habido o hubo una constitucionalización del proceso penal. Es decir, incorporar los derechos constitucionales al código. Y de alguna manera, la constitución política en el proceso penal fue una de las pláticas que yo
fui a dar cuando ya obviamente teníamos este Código Procesal Penal y esa representación pues la fui a hacer a otros países, precisamente donde desarrollaba de alguna manera esto que tienen ustedes en una primera diapositiva. Incluso después también hablé sobre la evolución histórica de los derechos fundamentales, porque fíjense ustedes que esos derechos fundamentales, esos derechos contenidos en la Constitución política y que cobraron vigencia en el 85, fíjense ustedes que ya, óiganlo bien, en 1825 en Guatemala ya existían estas normas de protección ciudadana. Ya estaban. O sea que no es nada novedoso lo que tenemos en la Constitución. No es nada novedoso porque ya desde esa época se contemplaban esos derechos fundamentales e individuales. Y estamos hablando precisamente despuesito de la independencia de Guatemala. Después de que efectivamente se logró la independencia y después que se formó precisamente esa Unión Centroamericana, que después se frustró y se tuvieron que separar. Cuando ya se hizo la reunión, entonces se crearon precisamente esos derechos individuales. También tengo una presentación de esa investigación que hice sobre esos derechos constitucionales y que no son algo novedoso, sino que ya desde aquella época. Es más, ustedes de alguna manera que ya recibieron derechos humanos, dicen que de alguna manera los derechos humanos tienen como fuente los derechos fundamentales e individuales que se habían creado en la Constitución o que de alguna manera estaban vigentes en la Constitución de mexicana, que creo que en 1914, 17 o 18 por ahí. Porque obviamente esa Constitución política de la República Mexicana de alguna manera en la Constitución contemplaba estos derechos. Entonces, yo digo, bueno, tal vez en algún momento se perdieron, pero ya nosotros dentro de nuestra legislación en Guatemala, ya en 1825 teníamos normas similares. Claro, con otra redacción, con otra forma de expresarse, pero ya los teníamos, fíjense ustedes. A veces vale la pena de ser mero chute y andar averiguando y meter las narices donde uno no debe, ¿verdad? Pero eso es parte de, y eso es algo que me caracteriza, estar buscando y sacando conclusiones y todo. Y obviamente de repente también, porque también creo que tengo la copia original de las leyes, de esas leyes o esos derechos que se promulgaron en ese 1825. Sí, creo que tengo una copia en una computadora antigüita que tengo por ahí, en donde también de repente se las traslado a ustedes para que miren esa evolución histórica de la Constitución y la evolución histórica en Guatemala de los derechos fundamentales. Incluso, si a alguien le interesa el tema, pues hasta puede escribir o puede desarrollarla con un poco más de estudio, una tesis, ¿no? Puedes hacer su tesis sobre esta evolución histórica. Que sí lo tengo, sí lo tengo. ¿Qué cosa tiene? ¿En serio? Te la pidieron en el colegio. Bueno, no sé, María Isabel está diciendo que no sé qué, ya habían pedido eso, creo que la Constitución ya la habían pedido también ahí en el colegio, según María Isabel lo estaba oyendo. Bueno, Perdone, licenciado. no se preocupe, pero en principio me confundí. Perdone. No se preocupe, suele suceder. Bueno, entonces ya les digo, eso es precisamente lo valioso precisamente de ese sistema vigente en nuestro país. Y claro, vigente actualmente en muchos países de Latinoamérica, pues. Lo único es que nosotros fuimos los primeros precisamente en poner en vigencia esa normativa. Fuimos los primeros precisamente en tener un código procesal con un sistema acusatorio formal. Fuimos los primeros realmente en hacerlo a nivel latinoamericano. Es más, yo les decía a nivel iberoamericano, porque como les digo, España trató también de adoptar este nuevo modelo, pero la verdad que no pudo. Y ellos hubieran sido, sí, los primeros, porque su modelo hubiese cambiado desde mucho antes, ¿no? Pero efectivamente no lograron hacer los cambios tan así como lo hicimos nosotros. Hay muchas cosas que sí las aceptaron, pero sigue teniendo fuerte
inclinación o de alguna manera sigue siendo fuerza el sistema francés, que también ya tuvo sus modificaciones y sus cambiecitos por ahí, pero obviamente, efectivamente nosotros lo tenemos. Miremos la siguiente, por favor. Bueno, eso es precisamente lo que tenía que hablarse entre los sistemas procesales que nosotros estábamos contemplando. Y como les digo, la creación del Ministerio Público, las etapas procesales que eran algo distinto y que no teníamos antes. Híjoles, no sé por dónde ustedes, pero en este momento aquí en mi casa está empezando a llover, a ver cómo se pone esta lluvia y no nos afecta después. Pero ahorita empezó ya el ruido de la lluvia. Entonces, ya les decía yo que ese sistema representa esos derechos y como obviamente al Ministerio Público dentro de la nueva Constitución se le ha delegado el ejercicio de la acción. O sea, la acción penal, como le digo, es del Estado, pero no es así. Por lo tanto, cuando miremos la acción penal, vamos a tener que hacer algunas modificaciones, sobre todo cuando lo hablamos desde el punto de vista penal. ¿Algunos recuerdan en qué consiste el derecho de acción? ¿Qué es la acción de acuerdo a lo que es la teoría general del proceso? Es cuando el sujeto interesado solicita ante los tribunales o los órganos jurisdiccionales una pretensión para que la conozca y emite resolución al respecto. Sí, recuerden ustedes que eso también está, ese derecho también está contemplado en la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? ¿Se recordan ustedes cómo es la facultad o la potestad que tienen los ciudadanos de acudir a los órganos jurisdiccionales o administrativos para la solución del conflicto? Algo así. ¿Alguien recuerda algo como eso? Tal vez lo dije muy rápido, ¿verdad? Pero bueno, di por hecho de que ustedes de alguna manera lo manejan, pues. Artículo 28 constitucional. Ya van llegando a Penham ustedes también. Pues sí, efectivamente, de alguna manera el derecho de acción, eso era lo que de alguna manera habíamos estado manejando, pues, precisamente el derecho de petición, y obviamente que va aunado a lo que es el libre acceso a tribunales y dependencias del Estado, que de alguna manera va concatenado precisamente el derecho de petición, ¿verdad? Obviamente, el derecho de petición o el libre acceso a tribunales, obviamente, si leemos leemos el 28, el derecho de petición. Artículo 28. Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Bueno, entonces ahí tenemos el derecho de petición, que de alguna manera encierra el derecho de acción, que como les decía yo, ¿verdad? Era eso. Miremos el artículo 29 también, que tiene mucha relación con eso. Artículo 29. Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado.
Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de la denegación de justicia. No se clasifica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y, en todo caso, deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Bueno, ahí tenemos, como dice ya, el derecho de petición y el libre acceso. Pero el derecho a acción como tal, decía, es la potestad que tienen los ciudadanos, todos los ciudadanos, para acudir a los órganos jurisdiccionales para resolver un conflicto. O sea, es el libre acceso. Tenemos derecho a ejercer la acción, tenemos el derecho de acción. Pero resulta que la definición que nos daban en esos términos, no sé si alguna de ustedes les dieron esa definición. No sé qué definición les dieron cuando les dieron el derecho de acción, o teoría general del proceso, tal vez también se los enseñaron. Yo tengo aquí que me dieron la definición de derecho a acción, que es la fase del juicio que consiste en la obtención al momento que el juez opta por un tribunal la declaración de la voluntad de la persona que va a omitir una derivación de la consecuencia jurídica. Uh-huh. Sí, esa es una resolución más complicada. ¿Algún otro? Sí, es complicada, no es problema de usted, Rosy, pero sí es un poco, hay que explicarla bastante porque te encierra muchos aspectos. No sé si alguien recuerde también otra definición que les han dado eso. Karen. Exactamente. Léalo nuevamente, por favor, Karen. Así despacio y con buena letra. Bueno, entonces, en términos generales, es lo que yo había dicho, es una potestad del individuo, del ciudadano, de acudir a los órganos jurisdiccionales para resolver el conflicto, ¿no? O sea, que cualquiera de nosotros tiene derecho. Resulta que, generalmente sí, pero resulta que, y eso es muy claro, que hay que agregar a una definición como esta, la palabra excepto en materia penal. Porque ahí la potestad, el derecho de acción, el hecho de promover la justicia, el promover a los órganos para la resolución de un conflicto de carácter penal, no está en manos precisamente del ciudadano. De alguna manera, como lo decimos nosotros, el ciudadano fue expropiado. O sea, la expropiación se dio en penal toda vez que esa facultad se la reservó el Estado y obviamente en nuestro caso la delegó en el Ministerio Público. Bueno, en todos los que tienen este modelo de justicia o sistema procesal, pues obviamente es lo mismo, ¿no? Que lo tienen ahí. Para eso, obviamente, miremos lo que establece el artículo 251, que es un poco largo, pero muy interesante, es precisamente la segunda parte. Por favor, el 251. Artículo que dijo el licenciado, disculpe. 251, constitucional. Artículo 251, Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y será nombrado por el presidente de la República, de una nómina de 6 candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside.
Los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio para la elección. Disculpe, Rosa. Vamos a dejarlo ahí porque ya le digo, las otras partes, bueno, todo eso sí era interesante leerlo, pero el aspecto este que dice en esa primera parte, ¿verdad? En el que efectivamente dice, ¿verdad? Le corresponde, el jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Entonces, quiere decir que la acción es de los ciudadanos, pero excepto en materia penal, porque eso constitucionalmente la ejerce el fiscal general de la República. Por lo tanto, como le digo, nos expropiaron, nos quitaron el derecho de acción, porque ya constitucionalmente ya sabemos quién es el que le ejerce. Bueno, ¿de quién es? El Estado. ¿A quién se le delegó su ejercicio? Al Ministerio Público, al fiscal general, ¿verdad? Entonces, esas son características muy particulares que se dieron dentro del nuevo sistema, ¿no? Que prácticamente ahí no tienen, pues. Bueno, y si ustedes ven, para hacer comparaciones, ¿verdad? En el sistema anglosajón, prácticamente la persona, el ciudadano, el agraviado, no tiene mayor participación en el caso. A veces ni siquiera está sentado al frente. Ahí está el Ministerio Público, con los abogados del Ministerio Público, y en el otro, el sindicado con su abogado defensor. Así es como se presenta. Depende, si la persona está agraviada directamente por el delito, puede ser que esté ahí a la par, pero la participación del sindicado en el sistema anglosajón prácticamente es nula. No dice nada, solo está sentadito ahí. Si es como agraviado, en su momento pues tiene que declarar como testigo, pero de ahí pedir, hacer, eso no lo hace absolutamente nada. Y como le digo, en ocasiones el agraviado está ahí atrás sentado dentro del público, así detrás de donde está la mesa del fiscal. Porque obviamente también en el sistema anglosajón, el Ministerio Público, el fiscal es el que tiene la persecución y el ejercicio de la acción penal. El mismo modelo, las mismas circunstancias. Y la participación del agraviado o la víctima no es mayor dentro del proceso, sino al final lo único que es él es un testigo del hecho y quien mejor puede declarar y manifestar qué fue lo que sucedió. Bueno, entonces con esto, si es que queda todo claro para darles una idea general respecto a esto, con eso pues queda agotado este tema. Y el día lunes, de conformidad con el programa del curso, empezamos a desarrollar precisamente, ¿verdad? Lo relativo a lo que es la Constitución y lo que debe el papel que juega precisamente dentro de lo que es ¿cómo se llama? Lo que es el proceso penal. O sea, la Constitución por República y el proceso penal guatemalteco. Eso es lo que nos correspondería ver precisamente ahora, en el día martes. Exactamente. Entonces, pasen ustedes muy buena tarde. Con eso creo que hemos terminado precisamente esto.